¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos con una clase más de lo que son los evangelios sinópticos y vamos a ver los relatos que son exclusivos de Mateo, del, del evangelio de Mateo. ¿Sí? Y vamos a ver, ahorita déjenme quitarme de acá para ver las diapositivas bien. Ay, no, este no es. Acá está. Cámara. Ahí está. Ok, Evangelio Sinóptico, clase 7, relatos solo en Mateo. Bueno, déjenme sacar mis apuntes. Y vemos como en Mateo, Marcos y Lucas registran en total 83 de los mismos relatos. ¿Sí? Solamente 24 de estos se encuentran en los cuatro evangelios y Lucas tiene al menos 52 relatos encontrados solamente en su evangelio. Eso lo vimos la semana pasada. Eh, Marcos tiene 2 y Mateo da 27 relatos que son únicos. Solo son los siguientes. Sí, vamos a verlos. A ver, lo vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Sí? Vamos viendo, por ejemplo, ahí les puse, ¿no? Gabriel anuncia a José el nacimiento de Jesús, luego la visita de los magos, la huida de José, María y Jesús a Egipto, la matanza de los niños de Belén, eh, ciegos y un sordo sanado, el precio del verdadero discípulo, los ayes pronunciados sobre la ciudad de su tiempo, ¿sí? Las ciudades de su tiempo, el descenso perdón, el descanso de Dios, déjame ponerle aquí, eso. Uh, la señal del profeta Jonás, si se acuerdan de eso, ¿no? O sea, 3 días y 3 noches dentro del pez, así será la, cuando Cristo muera, ¿no? O sea, la resurrección. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo, que sería estaría 3 días y 3 noches en la tumba y luego resucitaría, ¿sí? Muchos milagros relacionados, el pago del tributo del templo. Si se acuerdan, ¿no? De que pescan un pez y dentro estaban 2 dracmas y ya se los dieron a los cobradores de impuestos. La correcta disciplina de un hermano ofensor, la parábola del siervo despiadado, el cojo y el ciego sanados en el templo, la parábola de los 2 hijos, la de la fiesta de las bodas, la parábola de los 10 vírgenes, la parábola de los 10 talentos, la parábola del día del juicio, o sea, lo de las ovejas y los cabritos que serán separados, ¿sí? La ¿qué? Judas se suicida, lo menciona ahí, de que se ahorca y eso. La mujer de Pilatos le advierte de un sueño, Pilatos se lava las manos, un gran terremoto, la sepultura se abren, algunos resucitan, eh, miedo de los guardas romanos, a los que estaban vigilando, ¿sí? Luego aparición de Cristo a otras mujeres, ¿sí? Y el informe de los guardas, ¿no? De los guardias. Ahí estos 27 sucesos se encuentran solamente en Mateo. Algunos dirían que son más de 27, otros dirían que menos, pero todo depende de cómo los dividamos. Por ejemplo, el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24-25, muestra, perdón, podría estar bajo un solo encabezado o también podría estar bajo cuatro, ¿no? O sea,
el tema de la discusión del Monte de los Olivos, de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el Señor dio tres parábolas a la luz de su venida: las 10 vírgenes, los 10 talentos y las ovejas y los cabritos. Todo esto fue sobre el Monte de los Olivos. Hemos sacado 4 relatos de un discurso largo, realmente, ¿sí? Esto también es verdad en el Evangelio de Lucas, también aparece, y se mencionaron 52 relatos, pero estos podrían pues, estirarse, digamos, y convertirse hasta en 64, o podríamos hacerlo hasta más, ¿no? Pero podemos comprimir varios relatos bajo un encabezado, o podemos enumerar cada relato por separado. Esto ya es dependiendo mucho de la forma que tengamos de dividirlo, o más bien de estudiarlo, de hacer esa división, ese escudriño entre uno y otro, ¿no? Pero ahí sí ya depende mucho de cómo lo vayamos dividiendo, ¿no? Ahí, ahorita les pongo un ejemplo, ¿sí? De cómo Mateo maneja lo que es por ejemplo, la anunciación, ¿no?, a José del nacimiento de Jesús. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25. Es uno de los ejemplos, ¿no? No vamos a poner todos, pero este es uno, ¿no?, de estos. Y estos versículos pues son importantes, ¿sí? Y sería fácil pasar por alto varias verdades significativas que aquí se mencionan, especialmente si estamos familiarizados con las costumbres judías, ¿sí? Acuérdense que Mateo escribía a la sociedad judía, que entendía completamente las costumbres del matrimonio de su tiempo, pero a menudo estos versículos no los entiende el mundo occidental de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a las costumbres judías, ¿sí? Debido a esto se recalca la permanencia del matrimonio. Eh, esta, esta sección registra el compromiso de María y José durante el tiempo de su compromiso. Ellos eran también llamados marido y mujer, ¿sí? La tradición judía, en la tradición judía, el compromiso era valorado casi como el matrimonio mismo. Normalmente, pues el compromiso duraba aproximadamente un año, y cuando José, su marido, supo que María estaba separada. Bueno, déjenme explicarles un poquito de esto del compromiso. El compromiso, bueno, llegaba el novio y la novia, pues si no era arreglado el matrimonio, bueno, tenían una cierta conexión, y no existe noviazgo en sí en la costumbre judía. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces como que se gustaban, se hablaban tantito, y entonces el novio iba a hablar con el papá y los hermanos de la novia, ¿sí? Entonces ahí se hacía un arreglo. ¿Cómo es ese? Bueno, la novia tenía ciertas actividades dentro de la casa, ¿no? O sea, a lo mejor iba por el agua, lavaba los trastes, hacía esto, hacía lo otro. Entonces, para, para el papá era pues que alguien más hiciera las actividades que hacía esa mujer, ¿sí? La hija. Entonces, el novio llegaba a un acuerdo para pagar, ¿sí?, eso que ella ya no iba a hacer, entonces otra persona tenía que hacerlo. Pues posiblemente habría que contratar a otra persona para que hiciera ese trabajo. Entonces el novio llegaba a un arreglo en el cual aproximadamente iba a cubrir esos gastos durante un año aproximadamente, o el tiempo que fuera a durar ese, ese, ese compromiso, ¿sí? Entonces ya llegaban a un acuerdo, les daba ya sea económicamente, o sea, oro, plata, dependiendo de la situación económica del novio,
¿sí? Le pagaban y muchos también pagaban con animales, ¿no? O sea, o con grano, o con aceituna, o aceite, no sé, infinidad de cosas que pudieran dar el monto en el cual se iba a cubrir esa necesidad que quedaba en lo que era la casa, ¿no? En el papá y los hijos o hermanos de la novia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya llegaban a un acuerdo, bueno, él se iba, ¿sí? Iba con el papá, entonces le decía al papá, bueno, ahora sí, ya estoy comprometido, necesito hacer una casa para la novia. Entonces el papá normalmente le daba una fracción del terreno que pertenecía al padre. Decía, bueno, esto te corresponde a ti, ok, ahí vas a hacer tu casa, pero acuérdate que antes de casarte quedamos que ibas a hacer, no sé, el granero, ibas a reparar el granero, ibas a arreglarme este el ganado que estuviera bien, terminar de la valla que estaban rotas, componerlas, arreglar la parcela, no sé, alguna compromisos que tuviera con el padre. Una vez que él cumple con todos esos requisitos, dice, bueno, padre, ya cumplí con todo lo que te prometí, ahora sí quiero hacer mi casa, ¿no? Entonces, adelante, haz tu casa. Entonces él hacía la casa, una vez que estaba hecha la casa, iba con el padre de él, ¿sí? Y le decía, ok, aquí está la casa, revísala, porque el papá tenía que revisar que esa casa estuviera bien hecha y que tuviera todo lo que es necesario que necesita una mujer y un matrimonio para estar en esa casa, ¿no? Entonces él iba, revisaba la casa y le decía, no, le falta esto, le falta aquí, esto está mal, esto está bien, pero te falta esto. Entonces volvía el novio, pum, pum, arreglaba todo lo que el padre le decía, entonces volvía a ir el padre y checaba, bueno, ahora sí ya puedes ir por la novia, ¿sí? Entonces iba el novio a buscar a la novia, entonces ya se hacía la boda, entonces sí se hacía la boda, ¿sí? Que normalmente duraba 7 días, ¿sí? Dependiendo de la economía, pero lo normal eran 7 días, y entonces sí ya se llevaba a la novia, ya casados, después de la boda, iban a la casa y que le había hecho el novio. Ok, entonces si vemos esto, ¿qué, qué les dice Cristo a los discípulos? Tengo que ir a hacer morada para ustedes, ¿sí? Porque en el cielo hay muchas moradas y voy a arreglarlas para que ustedes tengan morada allá, ¿no? Incluso también les dice que solo el Padre es el que sabe el día y la hora en cual el novio vendrá por la novia, ¿sí? O sea, Cristo regresará por la iglesia, por su novia, ¿sí? Por la esposa. Entonces habrá unas bodas, las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces todo esto tiene una connotación, ¿sí? De la misma tradición judía para el compromiso. Entonces nosotros ahorita estamos en ese periodo, en el periodo del compromiso con la iglesia, ¿sí? Estamos en ese periodo en el cual Cristo está arreglando las casas, ¿sí? Para la iglesia, para la novia. Y cuando el Padre diga, ahora sí, ya está todo listo, ve por la novia, entonces Cristo vendrá a buscar a la iglesia, a la novia, ¿sí? Entonces seremos arrebatados juntamente con Él, iremos con Él, irá toda la iglesia con Él a las bodas del Cordero, las bodas de Cristo con su iglesia, con la novia, ¿sí? Es bonito porque tiene una connotación precisamente del matrimonio, y entonces vemos como todas esas costumbres judías, todo eso está arraigado a nuestro Señor Jesucristo y está arraigado precisamente a todas las enseñanzas que Dios les dio, ¿sí? Que son sus costumbres, y todas esas enseñanzas forman parte
de todo lo que nos dejaron en la Biblia, ¿no? Todo eso que nos enseña a, a entender mejor a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto ser más como Él, ¿sí? Recordemos que este Evangelio no fue escrito para el mundo romano ni el griego, sino que Juan escribe este Evangelio a los judíos y es un Evangelio universal, si nos damos cuenta ahí, ¿no? Tendríamos que aprender un poco más de las costumbres judías para poder entender también un poco mejor acerca de lo que él les estaba diciendo y enseñando a ellos, ¿no? Bueno, José quiso darles, después de este breviario cultural, bueno, sigamos y vemos cómo ahí les puse, ¿no? José quiso dejarla en secreto, ¿no? ¿Cómo puede dejar a una mujer que todavía no está casada, ¿no? Bueno, las costumbres judías explican un poco esto. José enseñó Jesús enseñó a la sociedad judía que podían dejar a una mujer desposada por causa de la fornicación. O sea, la fornicación involucra a personas que no están casadas, ¿sí? Y el adulterio solamente involucra a las personas que ya están casadas, ¿sí? Esta cláusula, a no ser por causa de fornicación, solamente se menciona en Mateo, en el capítulo 5, versículo 31 y 36, y en el capítulo 19, versículo 9. ¿Sí? E iba dirigida solamente a la sociedad judía. Jesús simplemente quiso decir que si había habido fornicación, bueno, durante el tiempo del compromiso ellos podían dejar a sus mujeres desposadas. Ahora bien, mientras José pensaba en el asunto, un ángel, Gabriel, se le apareció en sueños y le aseguró que había escogido a la muchacha correcta con quien casarse, ¿no? José estaba preparado para dejarla, pero Gabriel le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20, ¿sí? Usted se da cuenta de que Gabriel también confirmó que ella era su mujer, ¿sí? Aunque solamente estaban comprometidos. El Señor mantuvo las costumbres judías, ¿sí? En ese momento también. Y entonces José se despertó, ¿sí?, del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, ¿sí? Si ella era su mujer, o sea, ella era su esposa, porque, bueno, su mujer desposada, aunque todavía no estaban casados, pero ya estaba ese compromiso, ¿no? En el versículo 25, José dice: no la conocía hasta que no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aunque aun cuando estaban casados, José no tuvo relaciones físicas con María hasta después de que Jesús había nacido, ¿sí? Entonces, este es es uno de los ejemplos, ¿sí? Posteriormente, la semana que viene, pondremos algunos otros ejemplos, ¿sí?, de lo que existe en los escritos nada más de Mateo. Recuerden que Mateo se escribió en hebreo, ¿sí?, y posteriormente se tradujo al griego, ¿sí? Pero las bases son muy, muy, muy judías, ¿sí?, puesto que se escribió totalmente para los judíos, y por eso a veces nos cuesta entender por qué él no era tan explícito en las costumbres como es Lucas, como es Marcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Marcos y Lucas, bueno, fueron escritos unos para los romanos y otros para los gentiles, ¿no? O sea, los no judíos. Y Marcos, pues, fue escrito para la iglesia que estaba en Roma, ¿sí? Entonces, muchas cosas, muchas de las costumbres judías sí las explican y todo debido
a que iban a otras personas que no eran judías, aunque muchos de los que la recibieron estos escritos ya eran judíos, ¿no? Pero también iban para los cristianos que no eran precisamente judíos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya servido esta explicación de lo que tenemos en Mateo y no tenemos en otros, ¿sí? Y la próxima semana seguiremos un poquito con estos ejemplos y vamos a ir viendo ya otras cosas, ¿de acuerdo? Hasta luego, que Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte.